Entonces, estábamos hablando la anterior semana acerca de las características y los factores que están generando una degradación ambiental en América Latina y de manera más concreta en Bolivia. Habíamos identificado que, por supuesto, el desmonte con fines agropecuarios, el avance acelerado de la urbanización y el crecimiento industrial era uno de los factores muy importantes que justamente genera este impacto. La utilización de tecnología inapropiada para la región y, por supuesto, algo que ya es preocupante, el tema de la incipiente aparición de políticas públicas relacionadas con el tema medioambiental y el crecimiento poblacional acelerado. Entonces, todas estas cuatro condiciones o estos cuatro factores están generando un impacto que es, por supuesto, importante a nivel de Bolivia. Estos factores están generando una reducción en la productividad de los ecosistemas, una aplicación de un estilo no sostenible en el medio y la existencia de la aparición de grandes áreas vulnerables, así como también el deterioro de la calidad de vida de la población. Esta es una tendencia del estado del medio ambiente que, por supuesto, ha arraigado con lo que viene a ser el problema del cambio climático, que, por supuesto, esto va a hacer que se empeore aún más. Vamos a verificar un segundo para ver si está grabando o no, ¿ya? Sí, perdón. Ok, mil disculpas. Entonces, decíamos que las tendencias o las características generales del estado del medio ambiente precisamente nos llevan a un deterioro de la calidad de vida de la población, es decir, que cada vez tenemos una población más empobrecida, tenemos una población que tiene un menor acceso a lo que vienen a ser nuestros recursos, llámese recursos naturales o recursos renovables o no renovables, así como también los ilimitados, y por supuesto una reducción de la productividad de los ecosistemas. Llámese, cuando hablamos de reducción de la productividad, estamos hablando prácticamente de todo el contexto, ¿no es cierto? Y cuanto al tema de la agricultura, básicamente, pues el suelo es uno de los elementos o uno de los factores que más impacto está teniendo, porque se generan cuatro grandes factores. Uno es el tema de la salinización, dos es el tema de la erosión, la deforestación y la pérdida de la fertilidad. Lo voy explicando así de manera muy rápida para que ustedes lo puedan comprender. ¿Qué es la salinización? Ustedes saben que el cuerpo y prácticamente todos los componentes bióticos y abióticos se miden en un rango de 0 a 14, ¿no es cierto? Voy a ver si puedo graficar, ¿ok? Entonces, el pH se mide entre, entre 0 y 14, ¿ok? En ese entendido, por supuesto que vamos a tener aquí al medio un pH de 7, que este sería neutro. En esta parte de acá es ácido y esta parte es básica o salina. ¿Está bien? Es decir, si tiene un pH de 7, 8, 9, 10, es un suelo alcalino o un suelo ácido, perdón, un suelo básico. Si tenemos un pH 5, si tenemos un pH de 6, entonces estamos hablando que es un pH ácido. De aquí la explicación también, y lo voy a casar un poquito con el tema del COVID, ¿ya? ¿Por qué es importante que entendamos precisamente estos elementos? Porque resulta que, por ejemplo, en el caso del COVID, en este caso del virus, el caso de la gran mayoría de las plantas, crecen de forma óptima en este rango, ¿ya? Con un suelo con pH 5.5 o 5 a 7, prácticamente estamos hablando de que tendríamos un pH óptimo, incluso hasta 8. Ese sería el pH óptimo. Bajo estas condiciones, todas las plantas prácticamente prosperan, desarrollan, crecen, así como nos enseñaron, ¿no es cierto? Que nacen, crecen, se reproducen y mueren. En ese contexto, en ese pH, prácticamente todas las especies o la gran mayoría de las especies se desarrollan. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un pH, en este caso,
básico o salino. En este rango, la gran mayoría de las especies no prosperan. ¿Ok? Es decir, prácticamente se mueren. Por consiguiente, una de las técnicas que se tiene que utilizar prácticamente en el tema de la agricultura es precisamente el mantenimiento del pH o la corrección del pH para poder asegurar que tengamos siempre un pH entre 5, 5.5, 6, 7, 7,5, es decir, para que esté en condiciones óptimas. Esto pasa exactamente lo mismo con el tema, te cuento lo mismo con el tema de, en este caso, del virus que nos está afectando en este instante. El virus prácticamente se desarrolla en este medio, ¿ya? En este medio se desarrolla de forma óptima, en medio ácido. Mientras más ácido, incluso él, como quien dice, está en su salsa, como quien dice. En cambio, si nosotros alcalinizamos nuestro cuerpo o llegamos prácticamente a que nuestro cuerpo esté con un pH entre 7 o más de 7, con una tendencia, por supuesto, a llegar hacia este sector, pues entonces prácticamente el virus desaparece. El virus no puede sobrevivir en el medio alcalino. Entonces, eso es importante también que lo podamos comprender. Para el caso del COVID, nosotros tendríamos que consumir ciertos alimentos que van a permitirnos, en este caso, que nuestro cuerpo, que nuestro organismo prácticamente sea alcalino. Si es alcalino nuestro cuerpo, pues prácticamente las defensas y nuestra inmunidad va a aumentar. ¿Ya? En el caso de los suelos que estamos hablando, con el ejemplo inicial, cuando los suelos están con esta tendencia de estar precisamente en un suelo alcalino, prácticamente empieza a aparecer grandes problemas en la agricultura. ¿Por qué aparecen grandes problemas? Porque las plantas no pueden desarrollarse de forma óptima bajo estas condiciones. Entonces, para lo que estábamos hablando del COVID, para nosotros es ideal estar en un pH 7,5, 8, 9, porque bajo esas condiciones prácticamente el virus no prospera. Pero también pasa lo mismo con las plantas. Por consiguiente, dentro de lo que viene a ser la agricultura, lo que viene a ser el tema de la forestería, nosotros tendríamos que corregir este pH para que siempre estemos en este rango, ¿ok? En el rango óptimo en el cual prácticamente todos los cultivos se desarrollan. Mientras más suelos salinos tengamos, pues menos probabilidades, menos rendimiento vamos a tener. Eso en cuanto al tema de la salinidad. En el tema de la erosión, acá nosotros vamos a tener dos grandes problemas. La erosión por el tema eólico, la erosión eólica o por acción del viento, y la erosión hídrica. En ambos, tanto por la acción del viento como por la acción del agua, lo que genera la erosión es la pérdida lenta, pausada de los nutrientes que tiene el suelo. Ustedes han visto en Los Simpsons, en las películas, que de repente cuando el suelo está desnudo, cuando no tiene planta, cuando no tiene cobertura, pues viene el viento y de repente se lleva por la acción del viento, por ejemplo, se lleva absolutamente todo. O cuando nosotros estamos en la calle y de repente nos paramos y viene el viento y nos azota, como quien dice, como si fuese un golpe, y lo que nos llega, el golpe prácticamente es tierra, es en este caso son partículas de suelo, pues eso es prácticamente el efecto que tiene el proceso de erosión. Y esa acción que tiene el viento genera prácticamente el arrastre de los nutrientes. Por consiguiente, al tener menos nutrientes, el suelo, por supuesto, va a haber una menor fertilidad, una menor eh, probabilidad de poder precisamente aumentar el rendimiento. Estos dos elementos están íntimamente relacionados, la erosión con el tema de la pérdida de la fertilidad. No solamente el tema de la erosión, en este caso causa infertilidad, sino también acciones como las malas técnicas que están desarrollando los agricultores, el desarrollo, el paso de, por ejemplo, de maquinaria pesada, genera un proceso de compactación, el hecho de que no tengamos cobertura, el hecho de que no contengamos, por ejemplo, cortinas rompeviento y otros elementos, hacen que los suelos sean cada vez más pobres. La deforestación, bueno, esto ya es un tema que ustedes lo conocen perfectamente. Año a año, prácticamente uno de los grandes problemas que tiene América Latina tiene que ver con el tema de la deforestación.
Es decir, el hombre, para poder ampliar la frontera agrícola, que lamentablemente lo que hace es deforestar o talar, tumbar árboles. Y eso es lo que de alguna manera, como quien dice, genera un impacto sobre el medio ambiente. Todo esto nos lleva a este elemento, ¿ya? Bajo cualquier elemento, lo que único que genera es precisamente que se agraven las condiciones de la pobreza en el área rural. La actividad minera, por supuesto, no está afuera de este elemento. Las actividades que se desarrollan son altamente contaminantes, contaminan el aire, contaminan el agua. ¿Por qué contaminan el aire y por qué contaminan el agua? ¿Por qué generan un impacto tan grande la actividad minera? Porque resulta que para poder extraer los minerales preciosos, la plata, el oro, el estaño y otros elementos, utilizan ciertos reactivos químicos. Y lamentablemente, uno, lo hacen sin las medidas de protección personal adecuadas. Dos, que una vez que se genera esta reacción o están utilizando en este caso estos elementos, el siguiente paso tiene que ver precisamente con el vertir las aguas con los productos químicos que han sido utilizados para poder extraer el oro, para poder extraer precisamente el estaño, la plata y el material que se esté utilizando, que se esté trabajando, y esos son vertidos a los ríos, a los cauces de los ríos. Y lamentablemente eso genera pues grandes problemas en este ecosistema. Han habido varios estudios que se han desarrollado, por ejemplo, en la zona de Tarija, específicamente en el río Pilcomayo, donde en la zona al lado de Potosí, por ejemplo, todo lo que la actividad minera que se hace en Potosí, el río Pilcomayo, por si acaso, prácticamente nace en ese sector y prácticamente termina y pasa incluso lo que viene a ser Tarija y pasa al lado paraguayo, ¿no es cierto? Entonces, toda actividad minera que se genera precisamente en este sector, hablando de Potosí, eso se vierte en las aguas, en este caso del Pilcomayo, y aguas más abajo, perdón por la redundancia, ya cuando el cauce llega prácticamente hacia el lado de Tarija, encontramos, por supuesto, grandes contaminaciones. Esas grandes contaminaciones afectan, por supuesto, la disponibilidad de peces. Y en la zona de Tarija, por ejemplo, hay muchísimas comunidades que viven de la pesca. Hay muchas comunidades que son originarias, que son que prácticamente viven de la pesca, viven de la actividad rural. Entonces esas son las que de alguna manera los sectores de la sociedad que más en este caso se verían afectados precisamente por estas actividades que se desarrollan en el sector norte de Potosí. Así como también el sector industrial incorpora sistemas que por supuesto generan grandes problemas en cuanto al tema de los residuos sólidos industriales. Esa también es una actividad muy fuerte, muy complicada de poder tratar, porque estos residuos que son generados en la actividad industrial muchas veces son residuos corrosivos, son residuos explosivos, son residuos incluso cancerígenos, y estos residuos no están siendo tratados de la forma adecuada y pertinente. ¿Qué debiera haber, por ejemplo, en caso de los residuos industriales? Debiera haber un confinamiento. Y nosotros lo que tenemos prácticamente, como ustedes conocen, en toda Bolivia, son en este caso vertederos o rellenos sanitarios, donde prácticamente o se entierra el suelo, o se entierra, pero no tenemos un relleno, por lo menos no hay uno oficial que diga este es un relleno sólido de residuos sólidos industriales, donde debiéramos de enterrar prácticamente, pero bajo ciertas condiciones de hermetismo, este tipo de residuos que son altamente tóxicos para el medio ambiente y por supuesto para la salud de la población. Bien, en el caso, vamos a hablar un poquito ya, por supuesto, del tema de los residuos sólidos industriales, de los residuos sólidos, porque este es un problema realmente latente en América Latina, es uno de los problemas, el problema más importante desde el punto de vista medioambiental que se presenta en América Latina y por supuesto en Bolivia. Resulta que nosotros tenemos en Bolivia, en América Latina, a nivel global, podemos decir que entre el 70 y el 95%
de los residuos sólidos industriales prácticamente no son gestionados de forma adecuada. Sin embargo, en la ciudad de Montero, para hablar de manera mucho más concreta, hace algún par de años nosotros levantamos con mis estudiantes, datos estadísticos y logramos encontrar que resulta que el 95%, incluso casi el 100% de los residuos son manejados de esta forma. No hay un proceso en el cual prácticamente haya una separación en origen, no hablamos de un proceso de tratamiento, no hablamos de un proceso de recogida selectiva, no existen prácticamente este término, lo que es muy común en otros países. En Bolivia prácticamente no existe, por lo menos en Montero tampoco no hay. Por consiguiente, al no haber políticas en las cuales se fomente la separación en origen, en el cual se fomente el transporte, el tratamiento, recuperación de los residuos que sean, como por ejemplo el plástico, el vidrio, el papel, el cartón, incluso la materia orgánica, los restos de por ejemplo, vos pelás la zanahoria, vos pelás una fruta, y ese residuo que se está generando, por supuesto, puede ser tratado, puede ser convertido en compost y puede, por supuesto, ayudar por supuesto, puede ayudar en este caso a reducir la cantidad de residuos que llegan precisamente al vertedero en este caso, al vertedero de Las Lomas, que está en el camino que va hacia Okinawa. Bueno, y el sistema jurídico en el ámbito de los residuos sólidos, pues está, por supuesto, todavía sigue estando en pañales. Si bien nosotros tenemos una ley 1333, tenemos el Reglamento General de Gestión de Residuos Sólidos, tenemos reglamentos específicos para el tema de los residuos hospitalarios, y también tenemos, por ejemplo, hoy en día la ley 755 que habla acerca de la ley de gestión integral de los residuos sólidos. Todos estos elementos pues generan, por supuesto, un impacto sobre el medio ambiente. Ya todas estas normas, ¿por qué decimos incipiente? Porque si bien existe mucha normativa, existen muchos papeles, lamentablemente la acción, nuestro sistema y nuestra idiosincrasia hace que eso quede en papeles. Por ejemplo, ¿qué nos dice la ley 755? Que nosotros en casa, que todos los habitantes del departamento de Santa Cruz y de Bolivia, debiéramos de hacer una separación en origen. ¿Cuántas personas le hacemos caso a esta norma? ¿Cuántos de ustedes separan sus residuos en origen? ¿Qué significa separar en origen? Significa que ya vos en casa, en la parte trasera de tu casa o en la cocina, donde ustedes tengan, pues separen todo lo que viene a ser las botellas plásticas, separen lo que viene a ser cartón, separen todo lo que pueda ser de alguna manera aprovechado para poder hacer un proceso de reciclaje, para hacer un proceso de recuperación, para hacer un proceso en el cual se reutilice estos elementos y de alguna manera hacer, por ejemplo, que lo que llegue al vertedero de Las Lomas sea simplemente aquellos productos que definitivamente ya no pueden ser reutilizados. De esa manera podríamos alargar la vida útil. Sin embargo, no lo hacemos. No lo hacemos en nuestros hogares, no lo hace en este caso el gobierno municipal, ni ni siquiera la empresa en este caso que se dedica al transporte o la recolección de estos residuos, porque es posible que ustedes en casa, por ejemplo, es posible que ustedes tengan un bote para residuos que sean reciclables o reutilizables y tengan otros de color negro donde, por supuesto, en este caso, los que no son reutilizables. Es posible que ustedes tengan esta separación básica en casa, pero resulta que ustedes incluso saben que el jueves, por ejemplo, va a pasar el camión y estas dos bolsas separaditas con diferentes colores, esta con color verde, esta con color negro, sacan afuera de su casa y resulta que este camión mete la bolsa reciclable y mete la bolsa que no es reciclable y lo lleva prácticamente como está en esta figura acá. Por consiguiente, es posible que ustedes hagan un buen esfuerzo, pero si no va acompañado de una política seria de parte del gobierno municipal,
y del fomento para que aparezcan nuevas empresas recolectoras por separado del vidrio, por separado del tema del cartón, del plástico y otros elementos que pueden ser reciclados, pueden ser reutilizados, del vidrio, pues va a pasar simplemente lo que está pasando acá. Ustedes hacen una bonita separación en casa y resulta que el organismo separador, el que hace el transporte, prácticamente vierte los dos contenidos de la bolsa verde con la bolsa negra, lo vierten acá y todo termina en una sola fosa. Por consiguiente, la posible gestión que se estuviese haciendo queda en absolutamente nada porque no existen las políticas adecuadas. Tampoco de repente existe la buena voluntad por parte del gobierno municipal de poder corregir este aspecto y de hacer que estas condiciones mejoren en un futuro. ¿Por qué es importante que podamos precisamente trabajar el tema de los residuos sólidos? Decimos que es uno de los elementos más, más fuertes. ¿Por qué decimos que es más fuerte? Porque, por ejemplo, en Santa Cruz se genera 0,654, si mal no recuerdo. Esto es la generación per cápita, kilogramos por día por habitante. En el caso de Montero es 0,659, un poquito más incluso. ¿Qué significa? Que a mayor cantidad de personas, en una población como lo que es Santa Cruz, si multiplicamos por 2 millones, entonces ustedes tendrán una cantidad impresionante de residuos. Si lo multiplicamos este mismo promedio por 120.000 habitantes que tiene la ciudad de Montero, pues vamos a tener, por supuesto, por ejemplo, en el caso de Montero, aproximadamente 120.000 habitantes por 0,654. 78.480 kilogramos. Estamos hablando de prácticamente una cantidad importante, ¿no es cierto? 78 toneladas métricas de residuos sólidos que se generan por día. Eso lo multiplican por 365 días al año, entonces tendrán, por supuesto, un impacto mucho, mucho mayor. Ahora, imagínense, si no hablamos en este caso de 120.000 habitantes, si lo sacamos nosotros con el dato de Santa Cruz, en este caso, que es un poquito más de 2 millones, estamos hablando de 1.308 toneladas métricas de residuos sólidos que se generan por día. Es un dato no solamente espectacular, es un problema medioambiental muy grande. Este problema medioambiental, que es extremadamente grande, se agrava, por ejemplo, con este tipo de elementos. Esta fotografía, por si acaso, el autor de esta foto soy yo. Yo saqué esa fotografía en el vertedero Las Lomas, en la ciudad de Montero. Fíjense la presencia de familias enteras que viven prácticamente en esta pequeña choza. Viven en el vertedero. Y estas familias enteras, porque aquí vemos nosotros una niña que debe tener entre 4, 5, 10 años máximo, que prácticamente convive con la basura. Y estas personas, padre, madre, los hijos, ya hay por lo menos unas 3 o 4 familias enteras que viven bajo estas condiciones, lo que hacen es, de alguna manera, separar un poquito, pero lo hacen sin ningún tipo de medida de bioseguridad. Con sus manos están abriendo las bolsas y logran o tratan de sacar o separar, en este caso, eh, el posible fierro que haya, el plástico,
el vidrio, algunos materiales de fierro, esto es plástico. Tratan de separar en el mismo terreno la basura. Nosotros llegamos, con mis estudiantes, llegamos a obtener datos del número o la cantidad de kilogramos que estas personas logran separar por días. Y aunque no lo crean, no superan los kilogramos, 300 kilogramos de residuos que son reciclados, que son vendidos en este caso por estas personas a las empresas que se dedican al tema de reciclaje, porque estas personas que viven ahí se dedican precisamente a eso. Hacen una separación y luego, por supuesto, venden estos residuos. Estas personas generan o separan por día aproximadamente 300 kilogramos de residuos por día. Pero si nosotros hablamos de que en Montero se generan más de 78 toneladas métricas, entonces, ¿qué porcentaje de los residuos que llegan al vertedero son realmente reciclados? Estamos hablando de que prácticamente es insignificante la diferencia, es insignificante la cantidad de residuos que son reutilizados en la ciudad de Montero. En el caso de los residuos industriales, habíamos mencionado que es un problema mucho mayor todavía. Si bien la cantidad de residuos que llegan precisamente, que son considerados peligrosos o industriales, tienen una menor cantidad en cuanto a su generación, pero por supuesto en cuanto al peligro y en cuanto al manejo, debe ser, por supuesto, debe recibir otro tipo de tratamiento, debe ser mucho más adecuado, mucho más pertinente, debe tener ciertos elementos que permitan, por supuesto, generar un mejor tratamiento de estos residuos. Sin embargo, por supuesto, lamentablemente en Bolivia, primero que no se sabe qué se hace, no hay un destino conocido, qué es lo que está pasando con el tema de los residuos industriales, y estos son manejados de forma inadecuada. Si ustedes miran esta pequeña fotografía, estas personas no tienen el equipo de protección adecuado para poder estar en estos tipos de ambientes. Y acá nosotros tenemos residuos y se está mezclando los residuos hospitalarios con los residuos industriales e incluso con los residuos que debieran de estar precisamente acá. Porque miren, si ustedes miran esta bolsa negra, es un residuo común. Aquí pueden haber, por ejemplo, botellas de plástico, puede haber utensilios, eh, no sé, algo común a lo que debiera estar precisamente acá. Entonces, lamentablemente esa es nuestra situación. Ahora, encontramos, por supuesto, el problema número uno. El problema número uno a nivel mundial, en este caso, sería el tema del cambio climático. ¿Cómo se da el cambio climático? Pues resulta que aquí tenemos que aprendernos un poquito estos elementos, ¿ya? Los famosos GEI, gases con efecto invernadero. Entre ellos, nosotros vamos a tener, por ejemplo, el dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, el metano, entre los más importantes. Todos estos gases, que son gases con efecto invernadero, se generan producto de los procesos o se liberan al medio ambiente producto de los procesos de combustión. ¿Qué significa un proceso de combustión? O cuando se genera un proceso de combustión. Por ejemplo, cuando ustedes prenden su vehículo, cuando ustedes prenden una moto, cuando una fábrica prende las calderas y genera precisamente que acciones, que los mecanismos se generen y se accionen, pues generan, por supuesto, que todos estos elementos empiecen a hacer combustión. Y producto de esa combustión, o cuando ustedes, por ejemplo, están en su patio y tienen una planta, tienen un siete copas, por ejemplo, que tiene que ser prácticamente barrido todos los días, o así como las personas un poquito mayores que se dedican precisamente a eso, que les encanta hacer eso, que todos los días están barriendo las hojas
y una vez que las amontonan le prenden fuego. Ese pequeño incendio, esa pequeña combustión que se hace, que puede ser controlado a nivel de lo que hace una persona mayor todos los días, o lo que ha pasado el año pasado con el tema de la chiquitanía, pues estamos hablando de la liberación de un proceso de combustión en la cual se está liberando al medio ambiente grandes cantidades de gases con efecto invernadero, que son precisamente el dióxido de carbono, monóxido de carbono, el metano, eh, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, y hay otros elementos de menor proporción, pero que igualmente son importantes. ¿Qué pasa con estos gases con efecto invernadero? Resulta que ustedes saben que, me imagino que llevaron física, ¿no es cierto? Existe una ley en la cual dice que la ley de la reflexión. Todos los rayos que vienen o que son provenientes, en este caso del Sol, llegan a la Tierra los recibe la energía, y esta energía es utilizada para la vida. De tal forma de que gracias a la energía del Sol, pues nosotros tenemos vida. Cuando nos dice la ley de la reflexión, nos dice que un porcentaje de esta radiación que llega del Sol es de vuelta hacia la atmósfera. Es decir, nuevamente regresa. Sin embargo, los gases con efecto invernadero que están en la atmósfera hacen que una pequeña proporción de esa radiación que ha sido reflejada retorne nuevamente hacia la Tierra, creando el efecto invernadero. Imagino que ustedes, por ejemplo, han ido a algún vivero. En los viveros, nosotros vamos a tener la famosa malla sombra. Imagino que es una malla color negra. Me imagino que ustedes la han visto, la conocen, ¿no es cierto? Resulta que los viveros utilizan esta malla sombra para poder producir sus plantines. Y esta malla sombra reproduce este pequeño, este pequeño elemento. Esto que pasa a nivel global, en el vivero se reproduce a nivel micro, a nivel pequeño. Porque resulta que esta pequeña malla sombra que se va a colocar en un espacio, en la parte de abajo se colocan todos los plantines que se van a producir. Y esta malla sombra hace que, por ejemplo, que las condiciones para estos plantines sean óptimos. ¿Por qué? Porque retiene la humedad, porque retiene la temperatura. Si ustedes miran y toman, por ejemplo, la temperatura que existe afuera de la malla sombra y dentro de la malla sombra, ustedes van a encontrar una pequeña diferencia. Una pequeña diferencia porque aquí, por supuesto, estará haciendo más calor. Entonces, este es lo que pasa con el efecto invernadero. Resulta que ya en los últimos años, ustedes saben que a partir de los años 70, incluso antes, el tema precisamente del tema del calentamiento global, el tema de los gases de los efectos invernaderos fueron aumentando porque la industria fue aumentando, la cantidad de metano fue cada vez mayor, cada vez hay una mayor área deforestada y si le prenden fuego, entonces cada vez el parque automotor está creciendo de forma exponencial. Entonces eso está haciendo que en la atmósfera exista, por supuesto, una cantidad enorme de gases con efecto invernadero. Es decir, prácticamente esto está en lo que viene a ser la Tierra, es cada vez más fuerte esta concentración. Y esta mayor concentración de gases con efecto invernadero está provocando
que exista un mayor porcentaje de radiación que antes era reflejada, que nuevamente incida sobre el planeta. Es como si le pusiéramos a ese vivero no solamente una malla sombra, sino le pusiéramos dos o le pusiéramos tres capas. Más o menos sería este el sentir. Aquí nosotros le ponemos tres capas y a ver qué pasa con estos plantines. Pues resulta que esto que estábamos hablando genera un impacto. Esto es como que dice lo que era la causa. Entonces son los gases con efecto invernadero, ¿no es cierto? Y el efecto es esto de acá, el famoso cambio climático o calentamiento global. Gracias a la combustión, gracias a la actividad antropogénica que desarrolla el hombre, gracias a que haya un aumento del parque industrial, a un aumento del parque automotor, gracias a que cada vez existe una mayor incendio, a que nosotros todo el tiempo estamos quemando, estamos utilizando ciertos elementos. Entonces, todo eso conlleva a que cada vez exista una mayor cantidad de gases con efecto invernadero y estos gases con efecto invernadero están provocando un cambio climático. Y el cambio climático, ¿cómo se presenta o cómo se muestra precisamente y cómo nosotros lo sentimos? Pues nosotros lo sentimos en el área, en el tema de salud, en el tema de la agricultura, en el tema de bosque, en el tema de los residuos acuíferos. Prácticamente los estamos viendo en absolutamente todos los elementos. Ya cómo se ve todos estos elementos, pues nosotros, por ejemplo, en el tema de la salud, eh, por ejemplo, antes se decía que ciertas enfermedades que son como el caso del dengue, que son tropicales, por ejemplo, que solamente se presenta o que se presentaba en zonas que eran oriundas, así como Santa Cruz, como el Beni, como Pando. Pero resulta que ahora dengue y enfermedades que están relacionadas con enfermedades tropicales también ahora se presentan a mayores altitudes. Es decir, es como que los mosquitos y todos estos elementos que son los transmisores, los patógenos transmisores, se hubiesen adaptado a estas nuevas condiciones y ahora ya tenemos nuevas infectaciones, tenemos presencia de nuevas epidemias precisamente en sectores donde antes no existían estas problemáticas. Esto conlleva, por ejemplo, a que cada año, ustedes saben que desde el 2009, por ejemplo, en el caso de los mosquitos, hemos pasado por Mayaro, dengue hemorrágico, H1N1, H1N16, Zika y chikungunya. Pero si ustedes miran, estamos hablando del mismo mosquito. Pero resulta que hay un proceso de mutación donde cada vez las enfermedades son un poquito más complicadas, donde incluso aparecen enfermedades que antes ya se consideraban prácticamente vencidas o extintas, ahora están volviendo a aparecer porque nosotros estamos generando nuevamente las condiciones. En la agricultura hay una menor reducción en cuanto al tema de la cosecha, hay una mayor demanda en tema de irrigación porque, por ejemplo, el 90% de toda la agricultura es a secano, que significa que dependemos de la lluvia. Y la lluvia es un fenómeno que prácticamente es cada vez más incierto en los diferentes países. ¿A qué me refiero con más incierto? A que ya no llueve con la misma regularidad. Y cuando llueve prácticamente genera un reverendo problema, porque no solamente inunda todo nuestras calles, nuestro, todos los lugares donde nosotros vivimos, sino también que genera ya un verdadero problema. En el caso de los bosques, por supuesto, estamos generando una descomposición forestal muy fuerte. Hay un, hay una, hay una, un gran impacto que tienen los bosques, pero por sobre todo los recursos acuíferos. El abastecimiento del agua y la calidad, por sobre todo la calidad del agua, cada vez va a ser menor. En la ciudad de Santa Cruz hay un estudio que se dice que hasta el año 2050 está garantizada la calidad del agua, pero a partir de ahí no sabemos qué va a pasar. Ustedes saben que en la ciudad de Montero, por ejemplo, la calidad del agua es muy baja, es prácticamente el agua de grifo es casi intomable, ¿no es cierto?
en los tiempos en los cuales yo estaba viviendo precisamente en Montero, vos agarrabas un vaso y sacabas de la pila y encontrabas mucho sedimento. Había muchas partículas que tenían incluso un color ferroso, un color café, que por supuesto, desde el punto de vista incluso era casi imposible el poder mirar, el poder tomar esa agua. Por consiguiente, en ciertos lugares, si no es agua embotellada, si no es agua prácticamente que viene preparada, que es mineral, no la puedes consumir. Y eso va a ser una tendencia a nivel mundial porque nosotros estamos deforestando. Por ejemplo, en el Chore, lo que viene a ser en este caso, pues tenemos el bosque que está a orillas de Buenavista. Prácticamente toda esa es una reserva natural en la cual es un sumidero de agua. Si nosotros deforestamos nuestro sumidero, prácticamente automáticamente Santa Cruz, Mortachuelo, Montero, Minero, se va a ver afectado porque nosotros recibimos, en este caso, el sumidero y vivimos y tenemos acceso al agua gracias a estos bosques. Las áreas costeras se van a ver afectadas, ya incluso hay hasta películas que demuestran precisamente cómo va a ser el impacto, y no solamente películas, sino que han habido maremotos, el último maremoto que hubo en Japón, por ejemplo. Antes de eso han habido varios también en la cual prácticamente toda la zona costera prácticamente ha sido arrasada porque el agua prácticamente ingresó con absolutamente todo y se llevó consigo prácticamente vida, se llevó consigo todo lo necesario. En cuanto al tema de las especies naturales, va a haber una pérdida del hábitat y por supuesto una extinción masiva de muchas especies que hoy en día están consideradas este, en peligro de extinción. Bien, y escenas como estos, por supuesto, son lo que más vamos a ver. Ya, esta es una escena real, esto no es una escena creada. Esto se debe a que al haber un aumento de la temperatura, eh, nosotros se dice que, por ejemplo, hasta el momento ha habido una variación desde el año 1970 hasta el 2015 que se ha hecho la variación. Se dice que esto ha sido así más o menos, ¿ya? 2015. En, esto, en este periodo de medición se ha podido obtener de que el calentamiento global ha logrado cambiar o modificar el promedio de las temperaturas en 0,6 gramos. Se prevé que esta misma proyección para el año 2100 llegue, en este caso, a 5,6. Estamos hablando de que casi el 100% de la variación en el tiempo, por supuesto, vamos a llegar a tener esto. Un mundo en el cual prácticamente va a estar horrorizado porque está destruyéndose, porque nosotros estamos provocando precisamente esto. La cantidad de gases invernaderos que nosotros estamos emitiendo hacia la atmósfera es cada vez mayor y eso tiene una consecuencia. Esa consecuencia en este caso se llama calentamiento global. Y este calentamiento global se mide a través de las inundaciones y las sequías y todo lo que ya hemos explicado. Y fíjense que todo esto que estamos nosotros viviendo actualmente solamente está pasando con 0,6 grados centígrados. Si estas proyecciones eh, se llegan a cumplir para el año 2100, pues, wow, no sabemos cómo vamos a estar, ¿no es cierto? Eh, y estos elementos y estas fotografías son cada vez más usuales, ¿no es cierto? En el año, esto es por si acaso nosotros, esto es en Chile, ya en la zona sur de Chile, donde hay una clara evidencia de que el hielo prácticamente está perdiendo territorio y que los escenarios están cada vez más cambiantes. En el caso nuestro, en, en Bolivia tenemos en La Paz, nosotros tenemos el Sajama, tenemos el Illimani y tenemos, wow, se me fue el nombre, hay un cerro más o hay en la cordillera prácticamente hay otra,
Chacaltaya, no, se me fue el nombre, la verdad que se me fue, creo que es Chacaltaya o algo por el estilo. La cosa es que esta montaña o este conjunto de montañas ofrecían al mundo más de 22 kilómetros cuadrados de pista de esquí. ¿Qué significa? Prácticas, son deportes de invierno. Es decir, durante todo el año prácticamente te ofrecía algo muy similar a esto de acá. Entonces, los bolivianos que les gustaban ese tipo de actividades, incluso había mucha actividad turística, donde habían personas que venían desde afuera a poder justamente practicar ese tipo de deportes. Y resulta que nosotros teníamos una infraestructura hotelera, teníamos prácticamente en La Paz, tenía eh, una cantidad enorme de personas que vivían prácticamente de esto y del turismo. Y resulta que el calentamiento global, estos 22 kilómetros cuadrados de nieve, los redujo prácticamente a un solo kilómetro. Por consiguiente, el tema del turismo ya fue, ya prácticamente los hoteles que estaban abajo de la cordillera han desaparecido, los restaurantes han cerrado, las personas que se dedicaban a ese tipo de actividades ahora están en la ciudad de La Paz, de repente trabajando en otro tipo de actividades, y algo que era hermoso hoy en día es muy parecido a esto. Bien, ¿cuáles son, cuáles son las causas profundas de esta situación? Los gobiernos en América Latina, muchos de ellos gobiernos autoritarios, por supuesto, las políticas económicas erradas, inadecuadas, insostenibles, la falta de políticas públicas con, que sean trascendentes, que sean sostenibles en el tiempo, que favorezcan, que apoyen, que guíen la conservación de nuestros recursos naturales, la preservación del medio ambiente. Todo esto ha traído, por supuesto, una desfavorable inserción de la región en la economía mundial, un rezago en la comunidad científica y tecnológica, una brecha que nos separa de una gran manera, en este caso, dentro de lo que viene a ser los países latinoamericanos y los países europeos, los países del norte. Existe una muy, pero muy escasa inversión en cuanto al tema del área ambiental y una baja concientización desde el punto de vista de la sociedad. Todos estos elementos han sido precisamente propicios para poder generar lo que ya habíamos justamente mencionado anteriormente. Bien, en el mundo se han desarrollado una serie de cumbres mundiales. Estas cumbres mundiales nos han permitido tener las herramientas necesarias para poder delinear ciertas políticas de preservación y conservación del medio ambiente. Estas cumbres mundiales son normalmente desarrolladas, en este caso, por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y, y por supuesto, para ello han habido una serie de cumbres que más o menos nacen en el año 1968, una primera cumbre precisamente denominada en este caso la cumbre de la biosfera, que la llamó en este caso la UNESCO, luego prácticamente le pasa la posta en este caso a las Naciones Unidas, al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, quien desarrolla precisamente 4 años más tarde la conferencia sobre el medio ambiente humano y estamos hablando de las cumbres trascendentales, ¿no es cierto? Luego de eso se viene en este caso la cumbre de Río de Janeiro, donde se presenta, ya era una antesala o la confirmación en este caso del famoso informe Brundtland, que en el año 1987 precisamente se aprueba y da comienzo en este caso a lo que nosotros ya conocemos como el desarrollo sostenible. En el año 1997 se aprueba en una cumbre mundial, en este caso el tema de la conferencia de Kioto, en la tercera conferencia sobre el cambio climático, se aprueba una serie de medidas que luego lo vamos a ir viendo,
respecto precisamente a la emisión de los gases con efecto invernadero, como es el dióxido de carbono, el óxido de azufre, el óxido de nitrógeno, el monóxido de carbono y otros gases que ya lo habíamos explicado anteriormente. En el año 2000 se lleva la cumbre del milenio, luego en Sudáfrica se lleva también la cumbre sobre el desarrollo sostenible, en el 2009 se lleva en Copenhague y por supuesto la más importante de los últimos años ha sido la del 2015, cuando la que se desarrolla precisamente en París, en Francia, y esta da en este caso origen a los famosos ODS. Bien, vamos a ir hablando de las más importantes. Por supuesto, en este caso vamos a hablar de la Conferencia de Río de 1992 y que esta ha sido organizada en este caso por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. ¿Cuáles han sido las principales conclusiones de la Cumbre de la Tierra? Se generó 2 declaraciones y un programa de acción que incluye todo este tipo de actividades. Se aprueba en este caso la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible, se aprueba el programa 21 y la Declaración del Principio de los Bosques como grandes elementos. Vamos a desglosar ahora cada uno de ellos. Habíamos mencionado que también, por supuesto, se generan grandes convenios en los cuales, por supuesto, todos los países miembros se comprometen a establecer ciertos lineamientos para poder reducir, en este caso, las emisiones sobre el cambio climático, las emisiones sobre la contaminación. El Convenio Marco sobre las Naciones Unidas establece precisamente sobre estos elementos. Bien, hablemos un poquito de los principales elementos acerca de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente. Entre los principales principios nos dice que los seres humanos constituyen el centro de nuestras preocupaciones y que por supuesto en conformidad con ello las Naciones Unidas y el principio de derecho internacional y los estados otorgan ciertos elementos para que los países miembros puedan delinear políticas ambientales y de desarrollo que sean responsables, que sean sostenibles y que se desarrollen actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción, que en este caso generen ciertas condiciones para poder precisamente atender estos elementos. Dentro de este concepto aparece la famosa Agenda 21. La Agenda 21 aborda los problemas acerca relacionados con el tema de la pobreza, el hombre, las enfermedades. La aplicación básica de esta tiene que ver con el tema de generar una cierta responsabilidad hacia los países, hacia los gobiernos, para que sean estos los responsables de alinear este tipo de políticas, y la participación del público y la participación del sector privado para conjuncionar y hacer, por supuesto, un medio ambiente mucho más saludable. Bien, el programa 21, como dice, hace ciertos delineamientos. Habla acerca de la cooperación internacional, hablamos del tema de pobreza, el consumo responsable, hablamos del tema de recursos humanos, hablamos de medio ambiente, de las acciones que se van a tomar para conservar y mejorar la condición de la atmósfera, los recursos que se generan, en este caso el tema la tierra. Habla, por supuesto, el tema de la deforestación, sequía, desertificación, de agricultura, de biotecnología, de agua dulce, de sustancias químicas. Hablamos prácticamente de que tiene 4 dimensiones: la dimensión social y económica, la dimensión ambiental o de desarrollo, y la gestión. El otro elemento, tiene que ver con el tema del fortalecimiento del papel de los grupos principales y los medios de ejecución. Establece una mayor responsabilidad, en este caso a la mujer, ciertos cuidados que tienen que tener con el caso de los niños, los jóvenes, los indígenas, las autoridades locales. Y por supuesto habla también del tema del financiamiento. ¿Quiénes tienen que financiar este tipo de, eh, de programas, proyectos que se vayan a desarrollar? Habla, en este caso, se hace una pequeña especie de listados donde aparecen los países productores
o grandes contaminadores, si lo podemos llamar, donde por supuesto aparece en primer lugar, por ejemplo, Estados Unidos, China, India, y dice que estos países, y luego ya aparecen, muy atrás ya aparecen los países europeos, en caso nuestro, por la cantidad de dióxido de carbono y la cantidad de gases con efecto invernadero que nosotros introducimos, pues nosotros estamos en otro rango, para que ustedes tengan una relación. Bolivia, como tal, genera solamente el 0,5% de la cantidad de dióxido de carbono que se emite al medio ambiente. En cambio, Estados Unidos y China, estos dos países juntos aportan el 50%. Entonces, estos lineamientos dicen que estos países, que China, Japón, perdón, China, Estados Unidos, India y otros, tienen que soportar, tienen que financiar a países como el nuestro, que financiar proyectos que vayan en favor del medio ambiente, que financiar proyectos que vayan en favor de la educación ambiental, que si Bolivia decide, por ejemplo, conservar un bosque, eh, Estados Unidos o cualquier otro país que sea un productor, un alto contaminador, en este caso tenga que soportar, tenga que tener los recursos necesarios para poder precisamente hacer que este proyecto se ejecute. Dentro de estas bases, por supuesto, aparece ya más o menos los que están, los que fíjense que como que van haciendo la cama para lo que viene a ser en este caso el tema de los ODS. Hablamos de la lucha contra la pobreza, los cambios de modelo de consumo, hablamos de salinidad, de sanidad, de una agricultura y desarrollo rural sostenible, eh, hablamos de una gestión ambiental racional, conservación de nuestra biodiversidad, de un desarrollo sostenible en áreas montañosas, de lucha contra la diversificación, hablamos de un mundo limpio. Estos son los elementos, las bases en este caso actuales que tiene el programa 21, que generan las condiciones o que debieran de generar las condiciones para poder reducir nuestras emisiones en cuanto al tema de la cantidad de dióxido de carbono que se emite al medio ambiente. La declaración del principio de los bosques, que habla precisamente de que los estados tienen derecho a explotar nuestros recursos naturales, siempre y cuando no perjudiquen, en este caso, al medio ambiente y a otros estados. Se debe reconocer la función ecológica vital de los bosques, una política en la cual debe, por supuesto, de respetarse y conservarse el tema de los pueblos indígenas y una mayor participación en el caso de la mujer. Todo esto está descrito precisamente en tema de los principios que hablan precisamente de la conservación de los bosques, de la protección del medio ambiente, del programa de la implementación del programa de reforestación y también, por supuesto, del desarrollo de investigaciones científicas que vayan a evaluar y, por supuesto, que vayan a desarrollar nuevos programas de acción. Todo esto, de alguna manera, ha permitido, como quien dice, estabilizar cuál es el objetivo principal de todas estas acciones o de este tipo de convenios. En este caso es la de estabilizar la concentración de gases con efecto invernadero en la atmósfera, de tal forma que, por supuesto, que se impida que todas las actividades antropogénicas desarrolladas por el hombre sean peligrosas, que generen un impacto sobre el medio ambiente. De tal forma que, por supuesto, ¿qué nos va a decir esto? Que nosotros tenemos que gestionar para que estos productos, estos elementos que son dañinos para el medio ambiente, como es el dióxido de carbono, el metano, los clorofluorocarbonados y otros gases que son los causantes del calentamiento global, pues puedan reducirse para que podamos reducir, minimizar o mitigar, en este caso, el impacto sobre el medio ambiente. Para ello, hayamos mencionado que dentro de estas conclusiones se había dicho que los países ricos tienen una mayor responsabilidad y lo que tienen que prácticamente que pagar la factura. Admite una vulnerabilidad respecto a los países pobres, el caso como el nuestro, porque al no tener las condiciones necesarias frente a un desastre natural, pues nuestra población y nuestra sociedad puede, por supuesto, estar más vulnerable a ciertos desastres naturales provocados por el calentamiento global. Y por supuesto,
Este convenio, de alguna manera, da un mayor soporte al tema del concepto del desarrollo sostenible. El convenio sobre la biodiversidad habla ya de manera muy concreta acerca de la conservación, el aprovechamiento sostenible de sus componentes, la distribución justa y equitativa de los beneficios que genera eh, acerca de los recursos genéticos. ¿A qué se refiere con biodiversidad? Por ejemplo, en Bolivia se dice que nosotros como país tenemos una biodiversidad muy alta. Por ejemplo, entre Bolivia y Perú están las variedades de papa, la mayor cantidad de variedades de papa que existen en el mundo. Si alguien, este convenio que dice, si existe alguien que venga a Bolivia y de repente se lleve material genético de este tipo de variedades que solamente existen en Bolivia y se los llevan a otras partes, dicen que estos señores que quieran llevarse este tipo de material genético deben de pagar de forma justa y equitativa los beneficios provenientes precisamente por la utilización de estos recursos genéticos. De tal forma de que se le pone, como que dice, una tranca, se le pone un, un stop a estos países, a estos científicos que antes venían y se llevaban gran parte del material genético y que incluso, por ejemplo, en el caso de la quinoa, que es oriunda en Bolivia, sin embargo, en Estados Unidos son los mayores productores de quinoa y otros países donde prácticamente se han llevado material genético nuestro, material genético de Perú, que nosotros, que entre Perú y Bolivia se comparte tenemos muchas características y mucho material genético que compartimos y que por supuesto hoy en día están siendo aprovechados incluso de una mayor magnitud por estos países y no como los países oriundos. ¿Qué dice este convenio? Pues que debe haber una redistribución justa y equitativa de los beneficios por la utilización de estos elementos. Ya vamos llegando, como que dice, al 2015, hablamos del protocolo Kioto. ¿Qué establece el protocolo de Kioto? Habla de manera muy concreta acerca de las emisiones. Nos dice que cada país que ha firmado este protocolo tiene que comprometerse a reducir las emisiones de dióxido de carbono y otros gases con efecto invernadero para los años 2008 y el 2015. ¿Qué significa? Que estos países que han firmado tienen que tener incluso, y este protocolo no lo dice en esta diapositiva, pero toma en cuenta en este caso el año 1992, ¿ya? ¿Qué dice este protocolo? Si, por ejemplo, vamos a suponer, por ejemplo, si en 1997, Bolivia producía 20, 20 toneladas métricas de dióxido de carbono. Para que ustedes lo entiendan, ¿ya? Pero sin embargo, en el año 92 producían 15. Esto es el protocolo que nos dice que para el año 2012, Bolivia no solamente debe llegar a reducir sus emisiones, tomando como base en este caso el año 1992, no solamente tiene que llegar a igualar, sino que tiene que llegar a reducir hasta un 15% menos. Estaríamos hablando de que si este fuese el dato real, en el 2012 nosotros debiéramos estar produciendo solamente 14.5 toneladas métricas de dióxido de carbono. Ya más o menos para que ustedes un poquito lo entiendan. Y por supuesto, para ello, ¿qué debiera hacer Bolivia? Pues reducir su carga contaminante. Generar ciertas políticas para que las industrias puedan puedan reducir, minimizar sus acciones sobre el medio ambiente para que el hombre pueda, de alguna manera, eh, a través de sus acciones, generar menos contaminación. Lamentablemente ustedes saben perfectamente que esto no ha pasado, ¿no es cierto?
Y por supuesto, el protocolo de Kioto crea fondos de compensación para el tema de adaptación y se empieza a generar ciertas comisiones o mecanismos de flexibilidad para, por supuesto, generar eh, recursos, por sobre todo para generar recursos económicos para que los países como el nuestro, que son países de alguna manera llamados países pobres o países del tercer mundo, pues puedan desarrollar ciertas políticas en favor del medio ambiente. De ahí ya llegamos, como quien dice, a lo que viene a ser en este caso al año 2015, en el cual prácticamente hay un enfoque mucho más holístico, es decir, prácticamente es un enfoque mucho más integral y que por supuesto la idea es generar ciertas sinergias. Estas sinergias van a permitirnos precisamente establecer o llegar a este elemento, al levantamiento de los 17 objetivos. Ustedes saben que en el 2015, en París, en octubre del 2015, eh, se aprueban estas normas y todos los países miembros, en el caso de Bolivia también lo llegó a firmar, se establecen estos 17 objetivos que van desde la pobreza, hambre, salud, educación, género, agua, energía, crecimiento, infraestructura, desigualdad, ciudades mucho más sostenibles, consumo y producción sostenible, cambio climático, océano, biodiversidad, paz y las acciones necesarias y las alianzas necesarias para poder precisamente trabajar. Y estos objetivos, por supuesto, trabajan en ciertos indicadores como es ingreso, pobreza de ingresos en cuanto a resiliencia, servicios básicos, protección, hambre, de nutrición, pequeños productores, agricultura sostenible, es decir, prácticamente hace un desglose de los principales indicadores que tienen en este caso nuestros objetivos sobre el desarrollo sostenible, que ya ustedes por supuesto los conocen. De tal forma que estos 17 objetivos que ya están presentados de una mejor manera acá, tienen no solamente como objetivo estos mismos, sino también tienen, por supuesto, indicadores que son importantes. Un total, tenemos 169 metas ambientales que deben ser cumplidas en el año 2030, 231 indicadores, de los cuales 105 indicadores son exclusivamente ambientales. De tal forma de que el cumplimiento precisamente de estos indicadores va a tener, en este caso, nos va a llevar a una mejor población, un mejor entendimiento. Para que un país, para que un municipio o una organización implemente los ODS dentro de su estructura, debe de, en este caso, de cumplir con los 5P de los ODS. Para ello, nosotros primero vamos a hacer es reunirnos en grupos pequeños de 5 a 6 personas involucrados, por supuesto, dentro de la organización o dentro del municipio o dentro de la gobernación, donde nosotros vamos a implementarlo. Y luego, por supuesto, a trabajar y agrupar los ODS en función al tema de personas, al tema de prosperidad, al tema de paz, alianza y planeta. Entonces, lo que hacemos, estos 17 objetivos los agrupamos en estos 5 grandes grupos. De ahí, por supuesto, vamos a tener más o menos esta figura. Dentro de lo que viene a ser el tema de las personas, pues vamos a tener los objetivos 1, 2, 3, 4 y 5. En cuanto al tema de las acciones sobre el planeta, vamos a tener el objetivo 6, 12, 13, 14, 7 y 15, que son los objetivos que están relacionados precisamente con este área, con el tema medioambiental, y así sucesivamente. Una vez que nosotros hemos hecho este agrupamiento, el siguiente elemento es establecer metas e indicadores como organización, como municipio, como departamento. Es una vez que se ha hecho esta identificación de las metas y estos indicadores que deben ser, por supuesto, alcanzados para el año o la gestión 2030, debe haber un fortalecimiento del sistema de información y generación de datos. Es decir, estos indicadores nos tienen que permitirnos levantar información, levantar datos estadísticos para finalmente hacer, por supuesto, una evaluación del impacto que está produciendo el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. Para que, como ejemplo, para que ustedes vean que esto es 100% real, eh, en Bolivia, este es un gráfico de Bolivia, por supuesto, eh, ya a nivel gubernamental, el plan
de desarrollo, el famoso plan que hizo en su momento Evo Morales, el que decía y lo llamó Vivir Bien, ya integró este plan con los ODS. Este es el plan integral de La Paz al año 2040, el del municipio de La Paz, en el cual prácticamente también ha hecho una integración acerca precisamente de los ODS, donde dice, por ejemplo, en el caso del cuidado de la paz, dice, la paz es sustentable y ecoeficiente, la paz es íntegra, segura y resiliente, la paz es emprendedora, innovadora y próspera, y por supuesto, esto es lo que yo mencionaba anteriormente. Ese es el paso que nosotros debemos de seguir para poder precisamente alcanzar este objetivo. Esto es lo que ha desarrollado, este ya es el Plan Nacional de Desarrollo que tiene Bolivia, donde establece los elementos para poder hablar de desarrollo social, de desarrollo integral, y tener un desarrollo integral y economía plural, una gestión pública y justicia social, y una interculturalidad y una descolonización. Y todos estos elementos ya están descritos en lo que viene a ser el Plan Nacional de Desarrollo. Y luego, por supuesto, hay una integración o un desglose, en este caso, de cada uno de estos elementos, que forman, por supuesto, ya se han identificado las metas, los indicadores y los mecanismos en los cuales prácticamente las personas responsables de estos procesos de medición. Es decir, qué es lo que yo les estoy demostrando, que esto es 100% real y que, por supuesto, esto nos permite llegar e integrar, en este caso, nuestros planes de desarrollo con los objetivos del desarrollo sostenible y la agenda 2030. Esta es la forma como el gobierno nacional integró los ODS, los 5P de los ODS, con la famosa agenda patriótica. ¿Ya? Finalmente, si nosotros llegamos a desarrollar este tipo de acciones, nosotros vamos a tener una tendencia precisamente a estar en este sector. Actualmente tenemos un derroche de energía, nosotros vamos a tener una eficiencia energética. Por ejemplo, si nosotros comparamos el uso de tecnologías inadecuadas, que es nuestra situación actual, gracias al desarrollo de este tipo de tecnologías, pues este tipo de herramientas, nosotros en el futuro vamos a tener, por supuesto, una tecnología adecuada. Vamos a generar un proceso de planificación, cooperación y una máxima conservación de nuestros recursos naturales, que es todo lo contrario precisamente que lo que tenemos hoy en día en la actualidad. Perfecto. Bien, entonces con esto vamos a concluir con nuestra unidad y vamos a entrar a una ronda de preguntas, ¿ya?